Buenas tardes a todos y bienvenidos al espacio de Fundación Telefónica. Veo pues muchas caras amigas con las que he estado, algunas que para los que no me conozcan de ustedes, pues soy José María Sanz Magallón, director general de Fundación Telefónica. Y insisto, bienvenidos todos. Realmente en un tiempo en el que los asuntos urgentes son también muy importantes, debemos también tener algo de tiempo para pensar sobre el futuro, para que no sea solamente sobre la actualidad, que como digo, no solamente es urgente, sino importante. Esta convicción es lo que está en el origen de este encuentro, de esta sesión que vamos a realizar. Vamos a reflexionar sobre el futuro, en concreto sobre el futuro de la tecnología y sobre los efectos que la evolución tecnológica va a tener sobre el trabajo. Si nos remontamos a hace casi más de 80 años, en 1930, John Maynard Keynes dio una conferencia en la residencia de estudiantes, no muy lejos de aquí, en la calle Pinar, una conferencia bastante conocida y que luego se recogió en sus famosos ensayos de persuasión, y el título era ya prospectivo, ¿no? Hablaba el título de la conferencia era Posible situación económica de nuestros nietos. O sea, realmente mirando a largo plazo, ¿no? A pesar de que también es a quien se le atribuye la célebre frase de que a largo plazo todos estaremos muertos. Bueno, pues con un optimismo realmente sorprendente, pensando que era 1930 y estábamos estaban inmersos en la Gran Depresión, él consideraba que gracias a los avances tecnológicos, dentro de 100 años, es decir, en el año 2030, la economía no iba a suponer un problema para los seres humanos, para el género humano, que bastaría con que se trabajaran unos turnos de aproximadamente 3 horas y con eso sería suficiente para garantizar el bienestar de todas las personas. Bueno, pues el motivo por el que estamos hoy aquí es que hemos constatado que realmente cuando faltan 15 años, menos de 15 años para llegar a esa fecha que marcaba John Maynard Keynes, realmente no parece que la realidad se ajuste a su pronóstico, ¿no? Realmente es casi más bien al contrario. Todo nos indica que el empleo y el desempleo sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la sociedad. Y es una cuestión, el dilema del empleo y el problema del desempleo que incluso puede agravarse en los próximos años si no hacemos algo por evitarlo, ¿no? De hecho, hoy vivimos una situación que podría ser similar a hace 80 años, ¿no? Cuando había una especie de competición, casi una carrera entre tecnologías que favorecían la productividad y por tanto eliminaban empleos, pero que a su vez posibilitaban la creación de nuevos empleos, ¿no? Entonces, pues era como en la Guerra Fría teníamos la carrera armamentista, pues aquí había esa carrera entre los empleos que se destruían y los empleos que se creaban. Y de momento, a pesar de algunas predicciones más bien pesimistas, en general se puede decir que la humanidad ha seguido creciendo, ¿no? Todo esto pasaba incluso cuando yo creo que Keynes, por muy prospectivo que fuera, no podía imaginarse los avances a dónde íbamos a llegar con la inteligencia artificial, la robotización, etcétera, como instrumentos para ahorrar trabajo. Bueno, pues de todo eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? Esta tarde y en un proyecto que estamos empezando con el proyecto Milenio para desarrollarlo aquí en España. Realmente vamos a buscar cómo aterrizar o cómo traer a España las conclusiones. Vamos a crear en España un nodo de ese proyecto global con más de 300 expertos ya participando en más de 50 países para decidir o para tratar de averiguar hacia dónde va el futuro del trabajo, qué va a ser el futuro del trabajo y de la tecnología. Para ello vamos a tener con la presencia del director ejecutivo del proyecto, que es Jerome Glenn, que nos va a explicar las conclusiones hasta el momento y lo que vamos a hacer. Todo apunta, en todo caso, a que estamos viviendo y vamos a vivir todavía más una profundísima transformación del trabajo. Bueno, Jerome Glenn es un reconocidísimo futurista o futurólogo, futurist que dicen los ingleses, ¿no? Que lleva más de 40 años haciendo escenarios y predicciones, ¿no? Yo creo que con ese largo recorrido haciendo predicciones sería interesante que nos cuente si sus predicciones y escenarios de hace 40 años se ajustan a la realidad actual o no, porque en el debate podría ser una de las preguntas. Pero bueno, ha trabajado para grandes instituciones, para corporaciones, para
instituciones como Naciones Unidas o otros organismos multilaterales, y para muchas compañías haciendo fundamentalmente escenarios, porque yo creo que los futuristas o futurólogos no hablan de predicciones, sino de posibles escenarios, aunque ya lo veremos, y de hecho inventó o desarrolló una metodología precisamente para desarrollar estos escenarios. Como te digo, pues como digo, pues después de este desarrollo global, pues toca hacer un desarrollo en España con una serie de expertos con los cuales tenemos la suerte de colaborar, y en el cual se ha querido sumar pues Fundación Telefónica, porque realmente es un tema que nos parece de vital importancia para el futuro de la humanidad. Nosotros, en Fundación Telefónica y en general en Telefónica, estamos convencidos de que tenemos delante de la humanidad un futuro brillante gracias a las nuevas tecnologías. Realmente estas nuevas tecnologías pueden ser un motor de desarrollo social, van a ser un motor de bienestar, de democratización de las sociedades y de bienestar en general para la humanidad. Pero también sabemos que estas oportunidades no suceden solas, que no basta con optimismo ni con pensar bien o creer que va a suceder, sino que hay que trabajar pues para conseguir alcanzar estas oportunidades y conjurar los posibles riesgos que estos cambios pueden traer. Realmente creemos desde Fundación Telefónica que es una maravillosa oportunidad para el género humano que haya robots, máquinas, programas, pues desarrollando muchas de las tareas más peligrosas, más rutinarias, más desagradables. Pero debemos evitar que eso pues conduzca a la pobreza y a la exclusión de otros muchos millones de seres humanos. Y de eso es de lo que se trata, como digo, en la jornada de hoy. De plantear alternativas factibles que nos permitan pues que las posibilidades de la tecnología sigan yendo por delante de los avances en la productividad y de la sustitución de los seres humanos por máquinas que hagan esos trabajos de manera más eficiente. Bueno, había un físico también, Niels Bohr, y ya con esto voy terminando, o termino casi, porque realmente lo importante es Jerome y el debate que va a haber a continuación, que decía que hacer predicciones es muy difícil, y especialmente cuando se trata del futuro, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sabemos que es una tarea dificilísima, una predicción a medio plazo, como es medio-largo plazo, larguísimo plazo hasta podríamos decir que es el 2050, pero pese a su dificultad creemos que es muchísimo lo que nos jugamos, y por eso pues tenemos que intentarlo, y realmente pues para ello estamos poniendo nosotros desde Fundación Telefónica y de un montón de expertos que están trabajando, el propio Jerome, Ivonne Zugasti desde el Nodo Español de Milenio, pues vamos a poner todo el esfuerzo, y es muy importante que podamos pues por lo menos desarrollar escenarios y aconsejar o ver políticas públicas, privadas, que nos puedan permitir pues llegar a alcanzar pues esa sociedad que todos deseamos, más justa, más igualitaria y más desarrollada. Pues muchísimas gracias, y sin más, Jerome, tienes la palabra. Okay. I may say a few things. Bueno, puede que diga unas cuantas cosas que os pongan nerviosos, así que no os preocupéis, relajaros. Los historiadores nos dijeron que cuando dos o más grandes potencias en la historia se han visto enfrentadas, ellos utilizan las armas de esa época y durante la guerra inventan alguna otra. Así que de acuerdo con esa afirmación, nosotros no deberíamos estar aquí. Según esa afirmación, la guerra termonuclear entre Washington y Moscú era inevitable, totalmente inevitable. Sin embargo, durante los años 70 o los años 80, si daba una charla y decía, ¿cuántos de vosotros creéis que va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial? Se levantaban todas las manos. Bueno, pues todos se equivocaban en aquel momento. Así que hay una razón para ser optimistas. ¿Qué hay?
una cantidad masiva de poderes políticos que se dan la vuelta, se han dado la vuelta durante la Guerra Fría. La historia, los historiadores decían que era inevitable, pero si tenemos una elección, yo prefiero entre la guerra termonuclear y la guerra de la información, prefiero la guerra de la información, así que va a ser mejor. Así que no estamos en un momento normal a la hora de hacer predicciones sobre el futuro. Estamos en una época en la que todos los seres humanos, y cuando digo todos, estoy hablando la gente de lugares muy pobres, van a tener una oportunidad de participar en esa supuesta guerra. En las dictaduras y en los pequeños países que están en los países en vías de desarrollo, cuando viajo por allí, la gente me dice, no necesito ordenadores, no, el fax es mucho más sencillo. No entendía mucho la diferencia entre el fax e Internet. Ahora todo el mundo entiende cuál es la diferencia. Pero las diferencias que estaban surgiendo en aquel momento entre el fax y el Internet parecía un poco difícil. Realmente podríamos estar en un mundo en el que todos, en último término, vamos a tener la capacidad de ganarnos la vida, de convertirnos en algo que se conecta con todo lo que está alrededor, como un genio aumentado, de la misma manera que yo no he nacido con una visión perfecta. Así que yo me pongo las gafas y no me da vergüenza hacerlo. Tengo una visión perfecta gracias a ellas. Incluso pueden ser una afirmación de moda, las gafas. Pero lo que hago es aumentar mi cerebro, aumentar las capacidades de mi cerebro, y eso nos parece bien. Podemos aumentar nuestro cerebro para convertirnos en genios conductuales. Un bebé que nazca hoy en día va a ver el año 2100, va a llegar hasta el año 2100 probablemente. ¿Alguien tiene algún hijo a punto de llegar? Van a ver el año 2100. Si volvemos 50 años antes que eso, quizá tengamos a todo el mundo, a 50 años antes de eso, podemos tener a todo el mundo, prácticamente todo el mundo, como si fuéramos todos genios aumentados. Nada, evidentemente, de todo esto está garantizado. No está garantizado que vayamos a ser capaces de evitar la Tercera Guerra Mundial. Nada se nos da de forma gratuita y de forma sin un esfuerzo. Pero por los estudios que yo he hecho en los últimos 40 y tantos años, cuando actualizo los datos van mejorando y continúan mejorando. Solamente el crimen organizado y el medio ambiente y algunas otras cosas que son serias también y que están empeorando, pero estamos ganando más de lo que estamos perdiendo. Eso significa que no tenemos derecho a ser pesimistas, pero tampoco tenemos derecho a quedarnos dormidos y a no hacer nada. Lo que somos es somos libres de inventar nuestro futuro. Yo voy a decir unas cuantas cosas, pero no os pongáis nerviosos, porque todo esto puede ser, puede no ser, depende de nosotros. El proyecto Millennium es un laboratorio de ideas que conecta 63 nodos que hay en todo el mundo, y cuando la gente habla de lo global y lo local, el nodo es básicamente nuestra respuesta de gestión a lo local y global. Toma las partes locales y lo lleva a lo global, y de lo global comunica con lo local otra vez. Es un sistema que lleva funcionando desde 1996, creo. Soy un tanto más optimista ahora de lo que era cuando empezamos con este proceso, respondiendo a tu pregunta. Bueno, nosotros compilamos mucha información sobre el futuro y tratamos de estudiarlo. Y lo que podéis hacer, no el libro, no hace falta mandaros el libro, podéis descargarlo, no hacen falta humanos, lo podéis buscar, lo podéis copiar a vuestro ordenador. Creemos que esta es la mejor combinación de hechos y de inteligencia y de información que se ha recopilado en la historia. Y si no es así, por favor, decidme quién es el que tiene algo mejor, porque nos haremos con ello también. Nosotros también elaboramos una serie de métodos y de metodologías. Tenemos 37 metodologías distintas. Aquí pone 39 porque hay una introducción y demás, pero son 37. Ellos dicen que yo
yo trazo escenarios. Con uno de los métodos sí que lo hacemos, pero lo cierto es que no tenemos ninguna certeza acerca de lo que va a pasar en el futuro. Así que lo que tenemos que utilizar son muchos métodos distintos. Esto no es una ciencia exacta. Mucha gente dirá que los futurólogos son científicos. Si decimos que la ciencia es un corpus de conocimientos organizado, pues sí, entonces sí puede serlo, pero hay que tener variables. Si no tenemos una tierra paralela para poder hacer variables, no nos sirve de nada. Pero sí podemos simularlo todo, tratar de simularlo todo con el software. No sé si fue una universidad suiza, creo que fue UTH. Ellos querían ver un futuro con las TIC y querían hacer una simulación de absolutamente todo. No se les aceptó la propuesta, pero yo creo que van a acabar intentándolo algún día. En cualquier caso, nosotros compilamos y creamos un sistema de inteligencia colectiva. Cuando digo inteligencia colectiva, digo cerebros humanos, información y software, de manera que cada elemento, dentro de cada uno de los 3 elementos, pueda cambiar a los otros en tiempo real en cualquier momento. Es decir, no es un sistema de gestión de conocimientos o una base de datos, sino que cada elemento de información, sea método, sea investigación, sea contenido, sea lo que sea, en cualquier sitio puedes hacer clic y puedes hacer un comentario. Todo el mundo puede participar. Es un sistema de inteligencia colectiva para el mundo del futuro. Esperemos que todos juntos hagamos un futuro mejor. Yo creo que esto es lo mejor que tenemos ahora mismo. La inevitabilidad de las nuevas economías. El capitalismo, el socialismo y el comunismo son de la época de la revolución industrial, de los principios de la revolución industrial, y ya no estamos en la revolución industrial. ¿Qué es? ¿Que no se nos ha ocurrido nada mejor? Debería darnos vergüenza. ¿Qué ha pasado con el progreso? Con el progreso que hemos tenido en la tecnología, en las artes. ¿Cuánto progreso en la economía? ¿Cuántos economistas hay aquí? Quiero que volváis al trabajo y no escuchéis esto, inventad un futuro nuevo. ¿Pero por qué es inevitable? Porque tenemos una concentración de las riquezas, del patrimonio. ¿Alguien lo ha parado esto? No oigo respuestas. Antiguamente las formas de cambiar las cosas eran muy violentas. Se incrementa la brecha salarial, la brecha de ingresos. Nadie le ha puesto coto a estos. La falta de empleo, el crecimiento económico sin empleo parece ser la nueva norma. Es decir, el empleo no crece tan rápidamente como crece la riqueza y como las economías en general. El rendimiento de la inversión en capital y en tecnología es normalmente mejor que el que tenemos sobre la mano de obra. Así que ¿por qué vamos a dedicar dinero a la mano de obra? Las tecnologías futuras pueden sustituir gran parte de la mano de obra humana y el desempleo estructural a largo plazo es el negocio de todos los días y no es ninguna sorpresa a partir de ahora. Al menos así va a ser. Así que, ¿qué podemos hacer con todo esto? No podemos tener un mundo en el que la mitad del mundo está desempleada. Yo creo, lo podemos tener, pero al final vamos a tener algo muchísimo peor de lo que tenemos en Somalia. ¿Alguien ha estado en Somalia? Yo he trabajado allí un par de veces y es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando las cosas colapsan. Así que nosotros decimos, ¿qué podemos hacer con esto? Lo primero que hay que hacer es que hay que leer lo que han dicho los demás, porque hay muchos estudios sobre el futuro, hay mucha gente. El nuestro evidentemente no es el primero, hay cientos de estudios en el mundo que se han llevado a cabo. Yo no los he leído a todos, pero he leído más de lo que ha leído casi cualquier persona a la que conozca. Y os doy un poco del feedback. Ni uno de esos estudios menciona la biología sintética, por ejemplo. Dentro de 5 años, cuando volvamos la vista sobre esta charla, alguien podría decir, sí, tenía razón, la biología sintética era mucho más que la máquina de vapor o la revolución industrial. ¿Cuántas cosas puede hacer la naturaleza que tú no puedes hacer? Muchas. ¿Y qué cosas puedes hacer con la naturaleza que todavía la naturaleza no ha hecho? Hay muchas. Así que imaginaros la biología sintética. Podemos crear un microbio que coma las placas que tenemos en el cerebro. Podríamos ser mucho más inteligentes si tuviéramos el cerebro limpio cuando tengamos 100 años. Seguro que éramos más inteligentes y más listos porque tendríamos experiencia, el cerebro funcionaría mejor. Eso es la biología sintética. No dicen una sola palabra sobre la biología sintética en ninguno de esos informes. ¿Cómo afecta al desempleo la biología sintética? Os voy a dar un ejemplo muy sencillo. Puedes crear un microbio
La biología sintética, por cierto, es tomar partes de distintos ADNs de distintas especies, de los virus, de los humanos, de una vaca, cualquier animal que se arrastra por el suelo. Todo eso lo reunimos y creamos un organismo, un pequeño organismo, una pequeña criatura que soltamos en un rincón. Todo el mundo se va a casa y luego, mientras nosotros estamos cenando por la noche, Dios mío, qué tarde cenáis en España, todas esas criaturas se van moviendo muy lentamente, tardan toda la noche y al final acaban en esa otra esquina a las 7 u 8 de la mañana, y la persona que entra tira el polvo y lo recoge y los vuelve a poner aquí y dice no, hasta las 7 no empezáis otra vez. Es decir, cuántas cosas han sido sustituidas por esos organismos. Se han limpiado, podríamos reparar cosas, podríamos hacer de todo. Eso es una cosa. Lo segundo que hacen que no han hecho estos estudios, es que tienden a analizar solamente un país y un sector, y solo a lo largo de 5 o 10 años. Imaginemos que volvemos a la época de la máquina de vapor, por ejemplo, y decimos, vamos a tratar de hacernos una idea de cuál es el impacto que va a tener la máquina de vapor en la agricultura. Esa sería una buena pregunta en aquel momento. Y miran 5 años de desarrollo. Puede que se hayan perdido totalmente la revolución industrial de verdad que se produjo más adelante. Así que una de las cosas que nosotros hemos hecho, hemos creado una lista de todas esas preguntas que no se han planteado o que no se han respondido bien, y entonces enviamos esas preguntas a gente como José o Iván, a los nodos, para que se las alimenten a otras personas en España también y en otros lugares, para que la gente las responda. Así que luego cogemos todas esas respuestas, todos esos insumos, y los convertimos en 3 escenarios posibles, porque no sabemos cuál es la verdad del futuro, pero sí sabemos cuáles son las posibilidades alternativas, etcétera, etcétera. Así que tomamos esos 3 escenarios y se los volvimos a dar a la gente del mundo a través de nuestros nodos para que la gente nos dé su feedback. Y en una semana o 2 semanas podemos tener una respuesta de feedback sobre todo eso. Hemos hecho todo eso, esa revisión de la literatura, hemos hecho un escenario Delphi, hemos creado esos 3 borradores de escenarios, los hemos realimentado a nuestros nodos. Y esto hay que tener en cuenta que no son los laboratorios de ideas los que tienen que estar pensando todo el rato. No son ellos, ahí no es donde está todo el conocimiento. Hay que cambiarlo todo, hay que cambiar las ferias, los sistemas jurídicos, hay que cambiarlo todo. Si pensamos en la agricultura, por ejemplo, en Inglaterra, y luego cuando se produjo la revolución industrial se produjo un cambio enorme. Así que no son solo cambios tecnológicos, sino que también hay cambios que afectan a la humanidad. Entonces luego hay que hacer unos talleres para meditar, para pensar sobre ello, para discutir, porque no conocemos todas las respuestas, pero colectivamente, entre todos, sí que podemos hacer un trabajo mucho mayor que si lo hacemos cada uno por su cuenta. Así que lo que es este proyecto es una conversación que nosotros queremos tener con toda la familia de la humanidad, un poco como un movimiento medioambiental, un movimiento ecologista que no solo quería limpiar los ríos sucios, eso es una cosa marginal, sino conseguir que todo el mundo pensara juntos, que nos planteáramos juntos qué vamos a hacer con toda esa revolución en la que estamos metidos. Así que nosotros este informe lo traducimos, lo mandamos a la gente y esperamos que se salga de nuestras manos y que cree un impulso propio y que dé lugar a cosas que nosotros no sabemos predecir. Tenemos, por ejemplo, la conversación sobre la inteligencia artificial, que es terrible. Tenemos gente que hace declaraciones que en sí mismas son declaraciones perfectamente legítimas. Por ejemplo, Elon Musk, que creó una fundación y dijo cómo vamos a puentear, a saltarnos algunos de esos problemas, y recibió una subvención para hacer todo esto. Elon Musk habla de la inteligencia artificial 3. Nosotros tenemos la inteligencia artificial 1, que es la estrecha, digamos, ¿no? Todos utilizamos algún tipo de inteligencia artificial si tenéis un teléfono móvil, ¿no? O en casa, o tenéis alguna domótica en casa, o algún ordenador, o lo que sea. Es un programa con un propósito único. Todo el mundo sabe que la inteligencia artificial, si jugando al ajedrez
ganó al campeón del mundo. Eran 3 programas distintos, el que ganó al ajedrez y el que ganó un programa de preguntas y respuestas y otro que ganó otra cosa. Son distintos, son programas distintos. No tiene un problema, hace cosas muy buenas, pero es monotarea, digamos. Y crea un poquito de desempleo, pero nada comparado con la inteligencia artificial general, la número 2, que puede que no llegue a ocurrir nunca. No está garantizado que vaya a ocurrir, que vaya a llegar. No la tenemos a día de hoy. Quizá en algún departamento de defensa de algún país lo tienen, pero nosotros, el público, no la tenemos. Y todo el mundo que yo conozco que trabaja con la inteligencia artificial no la tiene todavía. Buscan financiación, pero no la tienen a día de hoy. Yo acepto y puedo apostar a que probablemente llegue, y nosotros tenemos que empezar a jugar con la posibilidad de que se produzca, pero en general es donde no tienes que ir a un nuevo programa para un nuevo problema. Lo que haces es crear una capacidad que puede aprender por sí misma, en reescribir su propio código basándose en el feedback que recibe de la Internet de las cosas, de la computación cloud en la nube, y cuando llegue el momento para 2030 quizá la computación cuántica, los ordenadores cuánticos. Para 2030 es razonable pensar que todo el mundo va a tener acceso a Internet. Ahora mismo es el 51% de la población. El 51%. Ahora es razonable pensar que vamos a llegar cerca del 100% para 2030. Pero lo que sí que vamos a llegar a 2030 no es el Internet de hoy, sino va a ser una Internet cuántica, con quizá inteligencia artificial general. Eso significa que casi todo lo que se te pueda pasar por la cabeza se puede pensar en el sentido de una profesión, y se puede pensar en el sentido de inteligencia artificial. Quizá tengamos, por ejemplo, lentes de contacto o algo en nuestro cerebro, de manera que tengamos contacto constante, vivamos constantemente en un espacio virtual. Así que, por ejemplo, si hicieras una prueba de coeficiente intelectual, tú estarías leyendo las cosas tan rápido, estarías leyendo las cosas y tu cerebro estaría leyéndolas y dándote la respuesta exacta gracias a estos implementos que tendríamos. De acuerdo con la definición en la que nosotros trabajamos ahora mismo con el coeficiente intelectual, tú tienes un 100%, eres un genio, tienes total coeficiente intelectual, y esto es un futuro totalmente plausible que puede llegar a ocurrir para 2030. No está garantizado, como digo, pero la razón por la que recalco esto una y otra vez es que si analizamos la inteligencia artificial estrecha, digamos, la primera, vemos cómo estas predicciones, que por ejemplo los conductores de camión iban a estar desempleados porque en algún momento, es un análisis lineal, pero la general no es lineal, sino que es cuántica, porque todo el mundo va a hacerse más inteligente a cada segundo, de manera que esto es un crecimiento exponencial, no es lineal. Así que el desempleo puede subir de una manera desmesurada, no poco a poco. Nosotros no queremos enfrentarnos a ese shock, porque eso sin duda va a ser un problema enorme, inestabilidad social, todo tipo de cosas desagradables. No queremos llegar a eso. Así que tenemos que pensar en ello de antemano. Tenemos tiempo, no hay que entrar en pánico, tenemos tiempo, no hay que precipitarse, pero tenemos que pensar sistemáticamente todos juntos si es posible. ¿Qué hacemos entonces? Ahora, ¿cómo vuelvo? A ver, la superinteligencia artificial, ahí es de lo que nos ha advertido la ciencia ficción, no general ni estrecha, sino super. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre superinteligencia e inteligencia general? La inteligencia general es que yo digo, arréglame este problema, y ¡pum!, se arregló. La superinteligencia dice, ¿estás despedido? Me voy. Porque la superinteligencia, la diferencia es que fija sus propios objetivos, la superinteligencia, sus propias finalidades, sus propios objetivos y su propio estilo y forma de hacer las cosas. ¿Cuánta gente ha visto la película
ex mechanical, es una mujer que echa ex máquina. ¿Quién ha visto esa película, Ex Máquina? En mi humilde opinión, y puede que tengáis una opinión distinta, yo creo que es una representación interesante, porque recordad que están intentando, no sé si tiene inteligencia artificial general ella, sí o no, y ellos están pensando, y ella está jugando con los egos de estos dos tipos sin que ellos lo sepan. Ella fija sus propios objetivos y los deja allí atrapados y ella se va. Eso es la superinteligencia. Así que cuando la gente piensa, Dios mío, la inteligencia artificial ahora gana el ajedrez, gana en los programas de preguntas y respuestas. No, es mucho peor que todo eso. Es la superinteligencia. De esto os podéis preocupar más adelante, pero esta es una dirección posible, porque no sabemos si podemos crear la inteligencia artificial general. Creemos que sí que podemos, y eso ya se está trabajando. Pero lo que realmente no sabemos es cómo va a evolucionar la inteligencia artificial, la superinteligencia artificial, y qué dirección va a tomar y cuánto tiempo va a tomar. Y hay gente que dice, ¿por qué va a tardar tanto? Los juegos de ordenador, esa es una posibilidad. Los juegos de ordenadores empezaron de una forma muy básica, y luego a medida se van escribiendo su propio código y se producen anomalías, y llega un momento que tiene su propia finalidad y ni siquiera lo sabemos nosotros, porque nosotros estamos jugando a un juego. Pero entonces empieza a traspasar las fronteras del juego. Pero eso ocurre. Y escribí un libro hace unos años que decía, cuanto antes nos fusionemos con esto, muy al principio, mejor. ¿Por qué? Porque si no puedes vencerlos, únete a ellos. Aquí no tenemos que preocuparnos tanto, tenemos que cuidado, aquí tenemos que planificar de antemano, y aquí está totalmente fuera de nuestro control, fuera de nuestras manos. Una forma de evitar esto es que cuanto más integremos, mejor. No sé si conocéis Elon Musk, está contratando personas para crear un entramado neuronal, que es una interfaz entre el cerebro y el cráneo, y también un montón de ideas que es una interfaz del cerebro con Internet. Yo creo que eso es inevitable, va a acabar pasando, hay mucha gente investigando, pero yo creo que cuanto más lo vayamos integrando y nos unamos y formemos parte uno del otro, mejor. Hay mucha gente que va a decir, no, yo quiero deshacerme, yo quiero irme a un desierto y no quiero saber nada de la civilización. Yo no veo que sea una mala idea. No queremos obligar a nadie a participar en este experimento. No tenemos que poner todos los huevos en la misma cesta. Quizá algunos pueden ir al espacio, otros a un desierto. Queremos diversidad por si esto sale mal, claro. Así que si competimos con ellos vamos a perder, pero lo que sí podemos es unirnos a ellos, podemos aumentarnos a nosotros mismos, y tenemos la elección, podemos elegir hacerlo, podemos invertir en ese tipo de cosas que nos sustituyen, o podemos invertir en aquellas cosas que nos hacen mejores a nosotros. En los escenarios siempre ha sido un rollo el repetir las mismas cosas una y otra vez, porque entonces lo que nosotros utilizamos son las siguientes tecnologías, que pueden ser la inteligencia artificial, la robótica, la biología sintética, la genómica, la ciencia computacional, la analítica de grandes datos y de la nube, la realidad aumentada y la realidad artificial, la nanotecnología, grandes máquinas que hacen pequeñas cosas, y luego vamos a tener cosas pequeñas haciendo cosas grandes, que todavía no ha ocurrido, pero podríamos tenerlos. Y así, si lo consiguiéramos, llegaríamos a saber cómo la naturaleza separa las moléculas de hidrógeno y nitrógeno y hace alimentos. El Internet de las cosas, el cualquier cosa, la telepresencia, las comunicaciones holográficas, la computación, los ordenadores cuánticos, el aumento de la tecnología, la inteligencia colectiva, blockchain, las impresoras 3D o 4D, drones, coches sin conductor, otros vehículos autónomos, tecnología consciente y todas las sinergias. Realmente decir esto una y otra vez realmente se hace muy pesado, pero en los escenarios nosotros tratamos de decirle a la gente, no es solo una tecnología a la que nos tenemos que enfrentar. La revolución
industrial no fue solo la máquina de vapor. El máquina de vapor sin duda fue muy importante, pero no lo fue todo. Y la clave aquí son las sinergias entre todas esas cosas, porque a día de hoy tomemos algo como esto, por ejemplo. Esto tiene ya 3 o 4 años de antigüedad, pero aquí tenemos sinergias de la fotovoltaica, de la robótica, de los satélites, inteligencia artificial, drones, las TIC, ingeniería genética. Todo ello está en la misma fotografía y no hay ningún humano ahí. Aparte de este que está aquí. Pero esto ya ha pasado, esto es el pasado a día de hoy, o el presente. Pero hay todo tipo de sinergias. El problema es que nosotros seguimos mirando al futuro como si cada una de estas cosas fuera una cosa independiente, separada, que nunca se va a mezclar con las otras. Los ordenadores cuánticos pueden hacer que la inteligencia artificial general vaya más rápido, y esa creación va a hacer que los ordenadores cuánticos vayan más rápidos, y así sucesivamente. Es un círculo que se realimenta. Así que lo que ocurre es esto: integramos un montón de tecnologías en un sencillo dispositivo. Si decimos, dame el futuro de los teléfonos, ¿cuál sería? Si lo dijeras en 1970, no sé, Telefónica igual lo hubiera acertado, pero nadie hubiera dicho una cámara de vídeo, o no habrían dicho, yo qué sé, ¿cuál es el futuro de un calendario, por ejemplo? Pues un teléfono. Nadie habría pensado en la combinación de todas estas cosas, pero estas sinergias, y pensemos en qué riqueza se ha generado a partir de todas estas combinaciones. Una de las formas clásicas de los economistas de generar riqueza es combinar cosas que ya existen de distintas formas. Tenemos un montón de cosas para combinar a partir de ahora, ya veréis. Pensad en cuántas aplicaciones podéis tener en el teléfono. No es que tengáis que tenerlas, pero hay miles y miles y miles de millones de aplicaciones que podemos instalar, y son una persona independiente la crea y la publica, gana dinero y se va de vacaciones, pero eso no se acaba ahí. Pensemos en todas estas tecnologías. Es como un cubo de Rubik, lo movemos y vemos todo tipo de posibilidades, o quizá podemos enhebrarlas de una manera distinta entre ellas. Una de las cosas que nos está impulsando y que habla mucho la gente es la ley de Moore. Hay alguna gente que te va a hablar de inteligencia artificial. Y ¿habéis oído a alguien hablar de la ciencia computacional? ¿A quién ha oído hablar de esto? No demasiados, sí, no, ahora vais a saber todos de qué va esto. La ciencia computacional va a acelerar las ciencias aplicadas y básicas de una forma inaudita. La forma antigua de hacer la ciencia era hacer observación, luego creamos una hipótesis, luego diseñamos un experimento, luego creamos un laboratorio, hacemos la prueba, tomamos el resultado, redactamos un informe, lo llevamos a un periódico, a una revista, tardan 6 meses en publicarlo y luego alguien va a replicarlo o duplicarlo. Ese es un proceso muy lento. Lo que ocurre en su lugar es que si tenemos una simulación por ordenador, y dado que es una cuestión muy sofisticada y ahí todo el mundo tiene mucho poder computacional, podemos decir, ¿quién quiere ayudar a resolver el cáncer? Darías un poco de tiempo de tu ordenador, en tu ordenador, para llevar a cabo un programa de matching de bases de datos moleculares y definición de virus y definiciones de distintos esquemas y distintas estructuras. 1 millón de personas respondieron a esa pregunta hace, no sé, 10 años. Y significó que sin ningún coste se había creado un superordenador. Significa que una persona actuando por sí sola puede, sabiendo hacer estas cosas, puede realmente contribuir y formar parte de este proceso. La ciencia computacional, la biología computacional, la física computacional, la ingeniería computacional. Podemos aprender muchísimo más rápido en ciencias de lo que puedes hacer con cualquier otra ciencia, y el mundo está cambiando hacia esta dirección, y cuanto más gente se vaya sumando a esto, va a ocurrir más. El reservorio, el depósito de ciencia básica va a expandirse mucho más rápidamente de lo que esperamos. Así que cuando interrelacionamos estas 3 cosas y vemos que va a haber muchísimos más cambios en el futuro, no solo es la ley de Moore. Así que nosotros creamos 3 escenarios. El primero es complicado. Es una bolsa donde tenemos una mezcla, hay buenas decisiones, hay malas decisiones, tenemos alguna gente que está haciendo cosas y solucionando cosas, hay gente que se organiza en bandas de crimen organizado, hay gente que se va de la sociedad y quiere crear una utopía. Es un mundo complejo. Lo que os puedo decir después de 40 y tantos años de investigación es que analices lo que analices, va a ser más complejo de lo que tú te crees. Y luego duplícalo además.
y vas a acercarte un poquito a lo que realmente va a ocurrir. Así que sin duda es complicado, es bueno y malo, pero para 2050 todo esto va a haber cambiado. Nosotros tomamos las proyecciones de esas tres cosas que os he enseñado antes, hacemos una proyección sin ningún cambio alrededor. Aún así, eso va a producir un cambio enorme. Imagínate si le sumamos todo el resto de los cambios que se van a producir. En segundo lugar, podemos pensar que vamos a tener una profundización de todos los problemas que tenemos, política, económica, religiosa, el crimen organizado, la corrupción, todas esas cosas, todas esas formas negativas de comportamiento humano van a llenar ese espacio. Es como Somalia en venganza con inteligencia artificial. Es como lo peor que te puedes imaginar. Hay gente que hizo este trabajo en Israel, ellos viven una situación muy difícil y dijeron, esta es la que va a pasar, seguro, la 2. Y la tercera asume que si los talleres respaldados por Telefónica y por otras organizaciones del mundo se producen y muchas otras cosas también ocurren, de manera que podamos tener una conversación sistemática, organizada y tranquila sobre cómo vamos a hacer que esta transición sea correcta en lugar de precipitarnos sobre ella y a trompicones, como estamos haciendo, si todo eso ocurriera, si los humanos fueran libres ahora mismo, podríamos salir de la universidad o del instituto y estamos muy nerviosos porque vamos a tener nuestro primer trabajo. Y coges al final el primer trabajo, no sabes si ese es el mejor para ti o no, simplemente tienes un trabajo y tienes dignidad y autoestima, pero no necesariamente eres libre. Quizá te guste o no te guste tu jefe, puede que te guste o no te gusten tus compañeros de trabajo, pero no necesariamente vas a ser libre. No eres un esclavo, pero tampoco necesariamente eres libre. ¿Qué ocurre si puedes ganarte la vida siendo tú mismo? Eso no ha sido posible demasiado hasta ahora. ¿Cuántos trabajos y cuántas cosas en la vida la tenemos programada? Tienes que ir al colegio, tienes que conseguir un buen trabajo, si se produjera ese cambio con el desempleo enorme, todo esto que nos han enseñado hasta ahora no va a funcionar. Así que hay gente que propugna unos ingresos garantizados. Cuando nosotros redactamos esos escenarios, yo no sabía cómo hacer que eso funcionara. Uno de los objetivos de crear ese escenario es descubrir qué es lo que no sabes todavía. No discutir. La mayoría de los escenarios que la gente te puede dar son discusiones de escenarios, en realidad, no escenarios propiamente dicho. Es como infundir. Si vas, por ejemplo, al teatro y luego lees la reseña al día siguiente en el periódico de esa obra de teatro, la reseña no va a ser lo mismo que la obra de teatro. La mayoría de la gente confunde la obra de teatro con la reseña, con la crítica, ¿no? Ellos discuten presuposiciones sobre el futuro y repiten un poquito que han oído sobre un escenario posible. Si queréis divertiros, cuando alguien os dé un escenario, le dices, cuando escribiste ese escenario, ¿qué aprendiste? Que no supieras. Y que no sabías que no sabías. Y van a quedarse helados. Si no hay aprendizaje, creo que has perdido el tiempo. Herman Cohn de Ram Corporation estaba pensando cómo prevenir la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues no fue capaz porque no sabía cómo trabajar con algo que no lo sabías. Ellos tenían la idea sobre la guerra convencional, pero las nuevas guerras no eran capaces de predecirlas. Así que para mí, en el proceso, yo me di cuenta de que nadie, después de haber hablado con mucha gente en el mundo, nadie fue capaz de mostrarme una proyección de un flujo de caja, de cash flow, dinero dentro, dinero fuera, dinero dentro, dinero fuera. Todo el mundo lo sabe, todos sabéis que tenemos que tener una proyección de flujo de caja si tenemos un negocio. Así que ¿por qué no vamos a hacerlo con un país que quiere dar una renta garantizada? Así que volvimos a la mesa de trabajo y nos pusimos a escribir otra vez. Tenemos que llegar a un punto en un escenario que tienes que pararte porque no sabes algo y tienes que descubrir qué posibilidades hay. Así que nosotros encontramos algunos enfoques sobre cómo hacer que esto funcionara. Pero, evidentemente, hay que realizar experimentos, hay que aprender de ellos, hay que compartirlos. Hay algunos que están ya en marcha en India, en Finlandia, uno con solamente 1.000 personas creo que están. Hay también en Namibia, se pronuncia Namibia, no como lo pronuncia el presidente de Estados Unidos.
Y tenemos que aprender de todo eso y luego encontrar la forma de cómo hacerlo, de cómo encajarlo, pero tenemos que probar a través de una proyección de flujo de caja como hace Suiza. Suiza ha votado sobre esto, lo sabéis, ¿no? Nadie tenía una proyección de flujo de caja. Y si se pusieran en pie y dijeran, así es como se hace funcionar con esa proyección de flujo de caja, quizá lo hubieran hecho, lo hubieran conseguido. Pero ahora mismo yo creo que no se puede conseguir. El coste de la vida es demasiado elevado y los nuevos ingresos que entran son demasiado bajos. No obstante, esto lo vamos a proyectar de cara al futuro y vamos a empezar a ver que si nosotros tenemos más robots y fabricamos robots y inteligencia artificial y todas esas cosas, ahí son nuevas cosas sobre las que podemos poner impuestos. Así que todo es, cuando a medida que vaya ocurriendo todo esto, nuestra fuente de ingresos debería incrementarse enormemente, las del Estado me refiero, pero no ahora mismo, pero sí en el futuro debería empezar a medida que toda esta tecnología empiece a desarrollarse. Esa es una curva. Luego la segunda curva es el coste de la vida. Ahora mismo el coste de la vida sigue subiendo, sigue en ascenso. Pero todas estas nuevas tecnologías, ¿qué es lo que hacen? En último término nos dan más valor con menos coste. Así que esto lo proyectamos en el transporte, en la educación, en la medicina, etcétera, etcétera. Entonces el coste empieza a reducirse. Nosotros, si tenemos que, no es una predicción, esto no es una proyección ni una predicción, esto es lo que se nos puede ocurrir, una adivinación, digamos, lo que puede pasar para 2030, más o menos, el flujo de caja puede que empiece a entrar. Y parece que podría llegar a funcionar bien, podría entrar un buen flujo de caja, pero no quiere decir que todo el mundo pueda recostarse y descansar. No, simplemente es una base para que la gente no esté tirada en la calle. Tenemos un contrato social que dice, tú compórtate en el colegio, vas a conseguir un trabajo y te damos una jubilación. Ese era el acuerdo, ¿no? ¿Alguien cree que ese modelo va a funcionar dentro de 25 años? ¿Lo creéis? Así que tenemos que cambiarlo. Ese modelo tiene que cambiar. Y uno de los cambios dentro de ese modelo que funciona en esta idea es, le damos a una persona lo básico, pero no ahora mismo, ¿vale? Dentro de 20, 25 años, 2025, 2030, en distintos países. Pero una base, de manera que no tengas que ir corriendo a por un trabajo, que te puedas tomar tu tiempo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero hacer en el mundo? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Cómo puedo tener un avatar en inteligencia artificial para que aprenda quién soy yo? Facebook lo está haciendo ahora mismo de una forma muy elemental, pero lo está haciendo. Proyecta esto hacia el futuro y esa inteligencia artificial sabe exactamente quién eres. Y mientras tú duermes y tú estás esas cenas tan tardías que tomáis en España, y la siguiente mañana tu avatar te viene y te dice, tengo 10.000 cosas que te va a apetecer hacer hoy. Y evidentemente no vas a poder hacer las 10.000 cosas, así que podemos tener una conversación para decidir qué quiero hacer. Yo tengo 15 contratos inteligentes acordados en esta cuestión de blockchain que me permite hacer contratos inteligentes en 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta? Eso es todo lo que tengo que decir. No, es broma. No, vamos a dar un salto y vamos a seguir avanzando. Este PowerPoint va a estar disponible, lo podéis acceder a él. Si lo queréis facilitar a la gente, lo podéis hacer. Aquí tenemos algunas suposiciones básicas de cada uno de los escenarios que planteamos. Es una cosa complicada. Esto sin duda va a ocurrir en todos los escenarios. Por ejemplo, los teléfonos sin manos, las gafas, conversiones, tenemos todo tipo de cosas como telecomunicaciones, tenemos una pantalla, tenemos una radio, antena, tenemos todo tipo de cosas solamente en una lente de contacto. Esto está siendo probado ahora mismo. Todo, sin manos, sin teléfono, sin portátil. Así que podríamos llegar a estar viviendo en una realidad, en un mundo conectado, virtual, aumentado, con inteligencia artificial a todas horas. Evidentemente vamos a ser vulnerables, van a poder hackearnos en cualquier momento. La cuestión de la seguridad es importante, esto va a seguir aumentando. Puede haber desórdenes políticos, evidentemente tenemos ese bloqueo, ese cuello de botella, tenemos las regulaciones, no se está prestando atención, el desempleo se incrementa para 2030, 2050 es una catástrofe, un caos, los sistemas financieros no
no pueden respaldar o mantener a la población que envejece, etcétera, etcétera. Todo se deteriora, puede haber grupos terroristas, milicias. Eso es lo que va a ser al final el mundo, una combinación de naciones-estado y megacorporaciones y milicias locales y grupos terroristas, etcétera, etcétera. Vamos a tener un montón de gente pobre con muy bajos ingresos, gente muy pobre, un elevado desempleo juvenil y pasando a sociedades que están envejeciendo muy rápidamente, como por ejemplo es el caso de España. Hablamos ahora de la migración que tenemos. Esto viene solamente de un par de países, el problema que tenemos, pero va a haber grandes migraciones muy posibles y van a ser realmente abrumadoras. Luego, la integración del crimen organizado, la corrupción, el terrorismo y la guerra de la información. Todo eso puede combinarse y tenemos que prevenirlo, porque si no tenemos un futuro bastante negro. Todo esto va a hacer que la democracia sea una ilusión y los mercados libres también, o podemos intentar anticiparnos a todo eso, llevar a cabo investigaciones, ir introduciendo estos cambios poco a poco, incrementar la inteligencia para que sea un objetivo de la educación. El autoempleo va a tener que promoverse, la idea de que todos podemos generar nuestro propio modo de vida conectándonos al mundo. Todo el mundo puede hacerlo y vivir de eso, todo el mundo puede hacerlo. Sin embargo, no pensamos de esa manera. El 51% del mundo está en el centro de un mercado mundial que representa el 51% del mundo. Todos estamos conectados en ese mercado. Todos estamos rodeados del 51% del mundo. Podemos reclamar esa atención. El 51% del mundo de esa parte, que parte del mundo está interesada en pagarnos 2 céntimos por algo que tú puedas hacer. Por ejemplo, digamos que yo quiero ir a un lugar histórico en España, por ejemplo, y digo, quiero ir a este lugar histórico en España, ¿quién quiere venir conmigo? Clic, 2 euros, 55, dicen sí, y dices, vale, estupendo, bueno, pues eso me paga el almuerzo en este lugar histórico. Dice, ahora quiero hacer otra cosa, ¿quién quiere hacer esto? Este es un pequeño ejemplo muy sencillo de cómo uno puede ganarse la vida simplemente siendo el mismo, actualizándose constantemente, porque nosotros dijimos, si satisfacemos las necesidades básicas, en último término vas a pasar a la actualización. Si todas estas próximas tecnologías se van a ocupar de las necesidades básicas de todos nosotros, y si utilizamos los medios sociales para tener amigos y sentir que tenemos amigos, ¿qué es lo siguiente? Pues la autoactualización, la economía de la autoactualización. Tiene todo el sentido, pero evidentemente hay que tener cubiertas las necesidades básicas. Los artistas, los grandes magnates de los medios, del entretenimiento van a ayudar a generar un cambio cultural de una cultura del empleo a la economía de la autoactualización. La idea es los derechos para los humanos, los derechos para las mujeres, el pensamiento libre, hay que abrir el sistema. Todo fue a través de la música. En la época en la que yo era joven, fue a través de la música. Y alguna gente se sentó con la gente que componía música y dijo, vamos a organizar esto, vamos a hacer algo con esto. Pues con esto vamos a tener que hacer algo parecido, porque la cultura va a experimentar un cambio. Nosotros ahora tenemos el valor que nosotros representamos está determinado por el trabajo que tenemos y lo que soy. Yo soy economista, soy un economista y doy clases en la universidad. Yo soy un ingeniero de software y trabajo para un banco, o solía serlo. Vamos a tener que cambiar la mentalidad, la forma de concebir el valor propio, el valor que tenemos cada uno. ¿Y qué es lo que mueve la cultura? Lo que mueve la cultura son las artes. Las artes van a formar tanto parte de esto como la economía. Aquí está vuestro avatar, correteando por el mundo, reinventándote cada día. Esto no es imposible. Por ejemplo, nadie me contrató a mí para crear este proyecto, el proyecto Millennium. No había ninguna solicitud para el puesto de trabajo. Simplemente dices, vamos a conectar el mundo y a ver qué pasa. Y aquí estamos. Y lo hicimos sin avatares de inteligencia artificial. Y con avatares sería muchísimo más fácil. Eso podríamos hablarlo también. ¿Cuántos habéis oído hablar del concepto de neural lace, de este entramado neuronal? Ahora vais a escucharlo. Este es una persona muy inteligente, Elon Musk, que hace cosas muy inteligentes. Tiene una historia de hacer que cosas increíbles ocurran. Y ellos quieren crear, como si dijéramos, una malla entre el cerebro
y el cráneo, y tú vas a tenerlo conectado todo, vas a simplemente con pensarlo vas a poder actuar. Así que simplemente hay que comprobarlo. Nosotros podemos poner a prueba cualquier cosa. Hay que realmente podemos tener espionaje corporativo. Sería complicado parar eso, pero bueno, en cualquier caso, si creamos genios aumentados, digamos, el ejemplo, por ejemplo, de las gafas, si creamos esos genios aumentados, aquí tenemos dos personas. ¿Cuánto han creado en el mundo estas dos personas? ¿Qué han hecho? ¿Qué pasaría si la idea de ser un genio aumentado fuera tan común como gente con gafas, simplemente aumentando su capacidad para ver? ¿Cuánto podríamos crear? ¿Qué cosas podríamos crear en el mundo? Esto podéis echarle un vistazo luego. Esto es, por ejemplo, es un intento por mi parte de dar ideas de cómo empezar a generar un flujo de caja que nos permita garantizar unos ingresos básicos. Yo creo que la forma del futuro es unir los humanos convirtiéndose en cibos con un entorno construido que se va volviendo más inteligente. Hemos hablado de todas estas cosas. Este es los talleres que tenemos pensado en organización, y luego algunas sugerencias que también podéis echarles un vistazo después. Pero lo que podemos hacer hoy es: el Ministerio de Educación de España podría declarar mañana que la inteligencia es un objetivo de la educación. Por ejemplo, eso sería una buena idea. Venezuela fue una de las, no es que yo quiera elogiar a Venezuela, pero fue uno de los primeros países en decir que la inteligencia era un objetivo de la escuela. Si declaramos que la inteligencia es un objetivo de la educación, los colegios, los profesores y las universidades, los profesores, la educación en los programas y los currículos tendrían que cambiar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues yo creo que hay muchas investigaciones en el mundo. ¿Cuántos habéis oído hablar de un científico cognitivo y un profesor de escuela comparando notas? ¿Cuándo habéis oído que ocurra eso? No enseñan a codos ni a narices. Ellos enseñan a cerebros. Es como tienen que comunicarse. Hay que declarar que incrementar la inteligencia es un objetivo de la educación. De repente esas dos sociedades van a unirse y van a funcionar. Estos son simplemente unas cuantas ideas que le podéis echar un vistazo. Son sugerencias. Me dicen que tengo que terminar, así que eso es todo. Gracias. Yeah. Oh, okay. Listen, we should have 3 chairs, yes? Yes. Ah. So go ahead. Yep. Okay. Yep. So, Jerry, thank you very much for this great. Muchas gracias por esta charla, Jerry, y también por ajustarte al tiempo, ¿no? La verdad. Todavía tenemos como media hora aproximadamente para un pequeño debate, un pequeño coloquio contigo, con otro compañero también que se ha sumado a nosotros. Pero antes de eso me gustaría hacer unas cuantas observaciones. Lo primero es que me gustaría tener ese avatar a mí también. Eso sería muy útil para mí, muy útil para mi trabajo diario. Sí, yo estoy deseándolo. O sea que lo primero es que este evento que hemos organizado hoy con Jerome es parte de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que José María explicó al principio, que es la planificación nacional de talleres que estamos organizando aquí en España dentro del marco de ese proyecto Global Millennium, la investigación sobre el futuro del mundo y de la tecnología para 2050. Telefónica, junto con el proyecto Millennium, el nodo español del proyecto Millennium, está promoviendo este proyecto. Esta tarde hemos tenido la reunión con un grupo de unos 30 expertos de distintas disciplinas. Creo que ha sido un buen comienzo. Vamos a tener otros 2. Castellano, como queráis, no sé, como hemos estado en inglés, bueno, sigo un poco en castellano. Nos decía que que hemos tenido esta primera reunión y que vamos a realizar otros 2 talleres en ese proceso de planificación y de propuesta de estrategias
en noviembre y en diciembre, junto con un estudio Delphi a personas expertas, para el objetivo último sería formular una serie de estrategias en el medio y largo plazo que puedan ser un poco la propuesta a nivel de España para afrontar los desafíos que Jerome Glenn ha presentado a nivel global. ¿Cuáles son los desafíos específicos que tenemos en España y cómo podemos abordarlos desde los diferentes ámbitos que estamos trabajando en el proyecto Millennium, ¿no? En educación, en tecnología, en empresa, en cultura y en sociedad también. Todo ello tiene que culminar en una publicación y en un informe que se va a hacer público a principios del año 2018, estimamos en enero-febrero, y que lo lanzaremos aquí en Fundación Telefónica. No solo a todas las personas, os invitamos a todas las personas que habéis venido, sino que además haremos una presentación pública para la prensa para que este proceso pueda socializar, porque en última instancia no se trata tanto de formular un informe, sino de generar un debate en la sociedad sobre este tema, ¿no? También recordar que este evento y este proyecto es gracias a muchas personas en el proyecto Millennium, también a la colaboración de estas personas expertas y en concreto también a José Luis Cordeiro, que está aquí en primera fila, que es el responsable del nodo en Venezuela y creo que como es ciudadano también español está participando en el proceso aquí en Madrid, en España, y por tanto le agradecemos también a él mucho su participación. Bueno, y a partir de aquí, lo que vamos a hacer ahora, tenemos aproximadamente 30 minutos. En un primer momento vamos a realizar un diálogo con Jerome y con la otra persona que nos acompaña aquí en la mesa para tratar de traer este debate a la realidad concreta de España, ¿no? Iniciar un poco el debate público, ¿no? Bueno, la otra persona que nos acompaña aquí en la mesa hoy es Sergio Álvarez Teleña. Creo que su currículum estaba en la presentación del evento. Y es realmente extenso y la verdad es que es un currículum impresionante, pero sobre todo habíamos pensado en él por la vinculación personal que tiene con este tema, ¿no? Él ha sido un broker muy exitoso en el sistema financiero. De ahí ha pasado a trabajar en el BBVA en el ámbito de Big Data, de gestión de todo este cambio tecnológico, y finalmente ahora está absolutamente centrado en un proyecto profesional y personal que es lanzar, y ya nos lo contará él un poco más, y que tiene lanzada ya una empresa y un proyecto empresarial de inteligencia artificial, y por tanto creíamos que puede ser la persona perfecta para hablarnos en primera persona, ¿no? de lo que es este tema y de lo que puede suponer, ¿no? Además de que es una persona joven y con mucha vitalidad. Entonces, lo que haremos es, en esta primera parte, yo tengo preparadas unas preguntas un poco abiertas y luego posteriormente abriremos un turno de preguntas para el público, para todas las personas que estáis aquí. Si queréis ya podéis ir pensando, ¿no? Si no lo habéis hecho ya, qué os gustaría preguntarles a Jerome, incluso a Sergio. Y bueno, contamos con vuestra participación en este tema que es tan interesante y tan apasionante. Entonces, ahora voy a cambiar ya al inglés. We will come back into English. Bueno, vamos a cambiar al inglés. Primero, yo tengo unas preguntas para los dos. Vamos a empezar con Jerome. Tú has estado hablando de cómo esos tres futuros, ¿cuáles podrían ser esos tres futuros de acuerdo con esos tres escenarios distintos para 2050? Estamos hablando de inteligencia artificial, de las sinergias, también hablamos entre todas estas nuevas tecnologías. Pensamos que esto podría generar oportunidades, pero también amenazas para muchas cosas. Evidentemente el proyecto Milenio quiere dar una visión positiva, pero ¿podrías decirnos así abiertamente cómo crees que podríamos imaginar que van a ser los trabajadores en 2050? Es decir, la mayoría de nosotros trabajamos o estudiamos en una empresa o tenemos nuestra propia empresa o somos emprendedores o algo. ¿Cómo va a cambiar todo esto? ¿Hasta qué punto?
Una de las primeras cosas que dije, como regla general, es mires lo que mires de cara al futuro, va a ser más complejo de lo que tú crees. Así que cualquiera que vea este vídeo dentro de unos años, lo siento, estoy hablando en presente, pero podremos tener, pensando, suponiendo que se dan todas esas cuestiones económicas que hemos planteado, vamos a seguir teniendo un desempleo enorme con 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas van a estar, ahora son 1.000 millones de personas las que están desempleadas, allí van a ser 1.000 millones las que trabajen. 1 de cada 3 personas en ese escenario, entre 1 de cada 3 y 1 de cada 6 va a estar trabajando. Así que la mayoría no iban a ser gente asalariada normal, va a ser gente que aparte de ellos sí van a estar trabajando, pero de alguna forma distinta, pero sin duda van a estar haciendo muchas cosas distintas. Van a tener otras fuentes de ingresos, como uno tiene su Facebook y su Twitter, etcétera. Van a utilizar todo tipo de estratagemas para tener ingresos. O sea que va a ser una forma más compleja de ingreso. Luego puede que tengan también relaciones ad hoc con algunas empresas, inteligencia sinergética, digamos, que se podría añadir en las escuelas de negocio, como la inteligencia competitiva. Por ejemplo, Telefónica podría tener múltiples relaciones corporativas, mucho más complejas de las que tiene hoy. Así que, por ejemplo, tendríamos a personas haciendo muchas cosas distintas en Telefónica. Eso sería una categoría. Luego hay otra categoría de personas que es la autoactualización, la gente que vive por su cuenta. ¿Y cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que realmente te gusta? Vamos a empezar a juguetear con internet, con nuestros hobbies, de una forma madura. Vamos a empezar a crear nuestro negocio, y si tú lo haces y te quedas desempleado dentro de unos años, ahí vas a tener tu mercado desarrollado, de manera que la transición sea un poquito más suave, no sea tan traumática. Y luego seguro que va a seguir habiendo gente que va a estar en mala forma, que va a ser difícil, es difícil conseguir que todo el mundo trabaje, y en poco tiempo va a ser casi imposible. Va a haber algunos trabajadores que van a tener problemas, van a estar viviendo en la economía sumergida, en la economía informal, van a estar vendiendo chicle por la calle o cosas así. Eso va a seguir existiendo. Así que va a ser sin duda un conjunto muy complejo de alternativas distintas. Muchas gracias. Yo creo que va a ser sin duda complejo ese futuro. Relacionado con esta pregunta, otra pregunta para Sergio. Nosotros estamos hablando de la inteligencia artificial, pero a veces más como amenaza que como oportunidad. Vemos solo el lado malo de la inteligencia artificial. Tú, Sergio, empezaste con una nueva empresa, fundaste una nueva empresa para hacer, en cierto modo, algo relacionado con la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? ¿Qué oportunidades ves ahí? Cuéntanos. Sí, sobre todo yo veo el peligro y por eso yo empiezo a buscar las oportunidades. Si lo pensamos así, y hay una cosa que no te dije, y vamos a hablar de esto con unas cervezas, pero bueno, vamos a hablar ahora. Cuando hablo sobre la inteligencia aumentada, y cuando hablamos de la inteligencia aumentada, pensamos que es aumentar a los humanos con las máquinas, pero eso significa que nosotros vamos a tener una cierta dependencia de las máquinas van a sobrevivir. Luego hablamos de la superinteligencia, y eso también es arriesgado, y podríamos ampliarlo, y podría llegar a ser también peligroso, porque podrían tener sus propias finalidades y sus propios objetivos. Creo que nos estamos perdiendo una parte donde aumentemos las máquinas. ¿Por qué no somos nosotros los que aumentamos las máquinas en lugar de que las máquinas nos aumenten a nosotros? Y ese es quizá mi enfoque del avatar, ¿no?, el que mencionamos antes. Lo que yo quiero básicamente es que nos sintamos cómodos con todas estas máquinas, con los ordenadores cuánticos y todas esas mejoras exponenciales, simplemente intentando ser capaces de encontrar esas calibraciones de la máquina con las que nosotros estemos nos compaginemos y nos sintamos cómodos naturalmente debido a nuestra idiosincrasia. Un robot, podemos tener un robot en el medio entre nosotros y la máquina, de manera que él aprenda ciertas dimensiones que a nosotros nos gustan, y que luego continúe calibrando la máquina para seguir teniendo constantemente una mente nueva para este robot, de manera que cojamos la calibración que se le ha hecho a ese robot y eso sea lo más parecido a nosotros. Si somos capaces de inyectar nuestro conocimiento, nuestro juicio en la máquina,
vamos a estar aumentando la máquina va a tener esa dependencia de nosotros, y si la máquina es mejor porque nosotros tenemos un avatar que la mejora, entonces nosotros podemos obtener una renta de esa máquina mejorada. ¿Cómo se me ocurre a mí esta cosa tan extraña? Pues porque en 2009 yo estaba trabajando en Morgan Stanley y nos iba muy bien, teníamos muy buenos resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero nos dábamos cuenta de que todo lo que estábamos haciendo en ese entorno tan extraño, con todas aquellas pantallas y con el software y demás, y nosotros estábamos pasando de 10 millones a 41 millones en un año. Yo me di cuenta de que yo dije, esta es un trabajo de la cuarta dimensión, porque nosotros no vivimos en las 3 dimensiones, ahora vivimos en 4 dimensiones. Una es la digital, sin duda, ahí somos muy activos, más o menos tenemos medio gigabyte de impresión digital cada día. Así que yo pensé, estoy ganando mucho dinero para la empresa debería pagarme mucho, y eso es buena noticia para hoy, pero probablemente es también un riesgo, porque si el trabajo es digital, la empresa va a intentar reemplazarme a mí por un robot en un futuro próximo. Y entonces yo empecé a pensar, tenemos un dicho para eso, que es un pan para hoy y hambre para mañana. Y si José Luis Cordeiro tiene razón, y vamos a ver la muerte de la muerte, ese mañana podría ser muy largo, ¿no? Así que yo me planteé, hay que dar un salto y hay que salirse de la industria, y hay que hacer algo que nadie esté pensando en hacer, ni siquiera hoy está pensando en hacerlo. La industria financiera y la industria del trading le va muy bien, y de momento para el pan de hoy no está funcionándole bien. Así que fue así como se me ocurrió a mí esta idea, y me hice un doctorado en ciencia computacional, en ciencia informática, y fue seleccionado para la economía digital, etcétera, y tiene ciertas cosas buenas. Yo creo que es, en primer lugar, que si creamos nuestros propios avatares en el trabajo, nosotros no seremos estrictamente reemplazados por la máquina, pero seguiremos teniendo una renta, que sería estupendo, ¿no? En segundo lugar, sería una forma de inyectar juicio profesional a esos criterios, a esa inteligencia artificial. No olvidemos que la inteligencia artificial va a afectar muchísimo a una generación muy muy concreta, aquellos que son profesionales a día de hoy, ¿no? Digamos que nosotros. Así que mejor encontremos formas de obtener más ingresos para nosotros, porque vamos a vernos afectados totalmente por ello, y quizá no tengamos tiempo para adaptarnos de esa manera suave que tú mencionabas. Así que va a ser duro, y va a golpearnos. Sí, por eso, cuanto más rápido empecemos a pensar en esto y a planteárnoslo, mejor. Sí, exacto, yo por eso dejé la industria. Nos llevamos muy bien él y yo, porque nos entendemos, y la única razón es porque pensamos igual, somos muy parecidos. De hecho, fui a una charla de TED y dije, Dios mío, estas diapositivas son básicamente lo mismo que yo presenté en esa charla de TED. Así que sí, ¿cómo me vería yo en el futuro? Por ejemplo, trabajando, yo me vería creando avatar para ciberseguridad, por ejemplo. Eso sería un buen planteamiento, porque es para lo que me he formado. Navegar por la web para encontrar, por ejemplo, los mejores descuentos. ¿Por qué no vas a aprovechar eso? ¿Qué impacto tendría eso en el marketing si tuviéramos que pensar mucho sobre cómo funcionan los descuentos? Y al final podría ser disruptivo para todo el mercado. La única diferencia es que el avatar que yo creé es para aumentar a la máquina en lugar de al revés, en lugar de aumentarme a mí, como hace Facebook y el resto del mundo. Por eso nuestro enfoque es totalmente distinto. Y por último, pero no por ello menos importante, si encontramos más ejemplos como el avatar para aumentar las máquinas, esa superinteligencia en último término sería no tendría incentivo alguno para deshacerse de nosotros. Ojalá. O al menos sería más difícil para esas máquinas encontrar razones para deshacerse de nosotros. Así que cuantos más ejemplos se nos ocurran en relación con las máquinas aumentadas, mejor va a ser para nosotros. Gracias, Sergio.
Me están haciendo preguntas. Creo que es mejor que nosotros dos hablemos en español para que la gente pueda entender la mayor parte de la conversación y Jerome nos siga con los cascos. Pero yo creo que por el momento vamos a seguir un poquito más con esa discusión ahora en inglés para ti, Jerome. Vamos a llevar todo esto al terreno de la educación. Estamos diciendo que por ejemplo, que con los coches autónomos, los coches sin conductor, lo que va a ocurrir, ¿qué va a pasar con los conductores de taxi, por ejemplo, con los conductores de autobús, con los conductores de camión, los camioneros? Puede que haya miles de personas, incluso millones de personas que caigan en el desempleo. Así que en nuestro sistema actual, cuando hablamos del desempleo, cuando pasamos al desempleo, nosotros tenemos un tiempo determinado para reciclarnos, para prepararnos para el sistema, para recapacitarnos, digamos. En este futuro tecnológico que tú comentas, esto puede que requiera más tiempo y un sistema educativo quizá distinto, no simplemente ir a un curso de formación para gente desempleada. ¿Cómo ves tú el futuro de la educación, del sistema de la educación, del sistema educativo en este escenario? Y sobre todo, no como un cambio lineal en plan de invertir un poquito más, sino de un cambio disruptivo. Yo creo que hay mucho que se podría decir sobre eso. Vamos a empezar con las cuestiones menores, las cuestiones pequeñas. Puedes hacer una búsqueda en Google sobre el precio X a la educación. Hay 800 postulantes para él. Y la idea es que ellos tienen que crear algo, no definen qué cosa, que si la dejaras en el medio de un pueblo, en una zona rural, sin electricidad, por ejemplo, en el medio de África o Puerto Rico a día de hoy, que se han quedado sin electricidad, y los niños de 3 años, por ejemplo, 4 años, se fueran capaces de enseñarse a sí mismos, de aprender ellos mismos sin ningún instructor en 1 año y medio a leer, a escribir, las destrezas numéricas y cálculos aritméticos y demás, lo básico, ¿no? Si ganas, si lo encuentras, ganarías el premio, que no sé si son 10 millones, 15 millones, no sé, lo que sea. Hay unos 800 equipos trabajando en esto ahora mismo. Yo sospecho que alguien va a encontrar una forma de hacerlo. Así que yo creo que hay gente ahora que está pasando de la escuela elemental hasta 3º, 4º, 5º, 6º y aprendiendo las cosas básicas. ¿Qué pasaría si eso lo haces cuando tienes 4 años? Vas a ahorrar todo este tiempo y puedes hacer otras cosas. Así que esto es la prueba A. La prueba B: incrementar la inteligencia como objetivo de la educación, de manera que el profesor, el entorno, el sonido, la música, los sentidos, las combinaciones de colores, las secuencias de estimulación del cerebro sean tales que mejore el cableado, digamos, del cerebro, que haga un cerebro más inteligente, de manera que la gente sea más inteligente y todo se vaya haciendo más rápido. Entonces empezamos a concebir la idea de dominar una habilidad, no solo utilizarla, no solo saberla, no solo conocerlo, sino dominarla, porque de esa manera, si solamente aprendemos cosas, lo único que hacemos es siempre pasamos con un 20% que no sabemos. Cuando llegas a la universidad no eres tan inteligente como deberías. Así que imaginemos que cada niño va a su propia velocidad hasta que llega a dominar algo, y si no quiere dominarlo, pues vale, entonces cambias y dices, no, esto no se me da, esto no me gusta, voy a cambiar a otra cosa. Pero la idea es llegar a dominar, no todo el mundo a la vez. Eso no encaja con esta diversidad tan compleja y con este futuro tan diverso. Así que hay que dominar las habilidades en lugar de aprender cosas. Por ejemplo, podemos ser increíbles en matemática cuando somos 5 años y eres malísimo en gramática, por ejemplo. Y alguien puede ser justo al revés, porque todos tenemos que aprender exactamente lo mismo, si se nos dan bien unas cosas y otras. Gracias. Muchas gracias. En esta reflexión sobre el sistema educativo del futuro, ya pensando un poco en las competencias digitales, ¿no? Además, tú tienes una experiencia extensa en banca, en grandes empresas. ¿Cómo podemos transformar en el sector empresarial y en general en la sociedad la educación, el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarnos y prepararnos a esas necesarias competencias digitales, ¿no? Lo habrás visto tú en el BBVA, en la banca. Brevemente, ¿qué pasos hay que poner en marcha? Sí.
¿qué pasos hay que poner en marcha? Yo creo que debemos quitarnos sobre todo el tipo de prejuicios, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es más importante? ¿Que sacar la carrera de matemáticas por la Universidad X o que te contraten de científico de datos en Google? Yo me veo más diciendo, saqué el examen de Google, es más importante que la carrera de matemáticas de no sé dónde, para un montón de cosas, porque la carrera de matemáticas, como bien decía él, se ven demasiadas, o sea, no es a medida, ¿vale? Entonces, las universidades deberían ser un lugar donde tú puedas decir, no, yo quiero ir ahí para aprender todas estas asignaturas que luego me pueden servir para entrar en Google, otro quiere entrar en SciDeWorld y entonces tendrá que hacer algo todavía mejor. SciDeWorld es mi empresa. Y entonces veo a la gente pues a la mitad de la carrera saliendo y diciendo, ya está, he sacado Google, he sacado SciDeWorld, he sacado no sé qué, ¿no? Y sobre todo, creo que, y es un poco lo que mencionaba antes con lo de que tenemos, que hay una generación que va a estar más afectada porque es que tampoco tenemos esta forma, esta mentalidad, ¿no? O sea, lo que yo hice, que es un poco loco, si veis un poco mi currículum, veréis que yo salgo del mundo académico, me meto en el mundo de la industria, resuelvo un problema, veo que me faltan ciertos skills, bajo al mundo académico, subo a aplicarlos, resuelvo, bajo, subo, estoy como una cabra, así todo el rato, ¿no? Pero al final lo que estoy haciendo es hacerlo todo como si lo estuviese cosiendo, de hecho. Todo esto me hace más robusto para tener más valor en el futuro y creo que la gente va a tener que hacer eso mucho más y que va a costarnos porque no está en nuestra cultura, ¿no? Las nuevas generaciones ya con Coursera y todo eso ya lo tienen metido en vena. A nosotros nos va a costar un poquito más y es esta generación a mí la que más me preocupa. Sí que necesitamos un cambio de paradigma y de valores también, ¿no? Y de concepción y yo creo que tiene que ser más todo guiado por demuéstrame que sabes y ya está. Y las empresas deberían contratar así también exámenes de empresa más que asumir nada que hayas aprendido en la universidad. Que es un poco lo que decía Jerome también, ¿no? Poner en valor esas competencias personales y reinventarse todo el día, ¿no? Sí. Igual vamos a pasar ya al público. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Aquí José Luis, venga, que se anima. Creo que, por favor, preséntense y sean breves en las preguntas, para que así tengamos más tiempo para el resto de gente. Venga. José Luis Cordeiro, director del Nodo Venezuela del Millennium Project y director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Prospectiva. Una pregunta rápida. Vamos a pasar el test de Alan Turing para el año 2029, como dice mi amigo Ray Kurzweil. Sí, no, antes o después. 1, 2 and 3. Venga. Para cada uno. Antes. I would put a bet that the Turing test. Yo apostaría a que la prueba se ha pasado de formas distintas en DARFO, en el proyecto de investigación de defensa. Yo creo que DARFO ya lo habrá pasado. Me sorprendería que no lo hubiera pasado. El presupuesto de Estados Unidos para investigación y desarrollo, que incluye la National Science Foundation, la salud, etcétera, etcétera. La mitad de todo el presupuesto de Estados Unidos va a DARFO, que es Defense Research and Development Agency, investigación y desarrollo sobre defensa, la mitad del presupuesto. Como habréis adivinado, realmente es una carrera de entre cerebros. Ya no es una carrera armamentística, es una carrera cerebral con China, con todos estos países que están emergiendo. Pero si analizamos la ventaja competitiva, el pasar la prueba de Turing sería una de las referencias. Así que me sorprendería que no se haya pasado ya y que esté altamente clasificado. Gracias. Bueno, yo soy el moderador, así que no puedo opinar, no puedo dar mi opinión. Ya lo siento, José Luis. Aquí había una y creo que por ahí había otra. Bueno, si me dejas... sí, venga, mientras le pasan el micro... Ya lo hemos pasado para esa agencia, desde SciDeWorld. Que ya hemos pasado el test porque nosotros trabajamos para esa agencia. Vale. Como ya sabes. Para DARPA. You're working for DARPA? Of course not, but I wish, right? Venga, teníamos entonces... By the way, one little caveat, quick on that. Yeah. Do you know the... Una cosa, ¿sabéis cuál es el año en que DARFO sacó el protocolo para Internet? ¿Sabéis cuál es el año?
fue a finales de los años 60 y no fue hasta los años 90 cuando el mundo empezó a prestarle atención. Así que pensad, echadle un vistazo a eso, a ese juego que tenían de espías, parecía ciencia ficción, todo esto a finales de los años 50. Así que yo creo que si no están ya 10 años por delante de lo que nosotros creemos, yo creo que mi tolerancia no sería la correcta. Aquí otra. Alfonso Aredo. Preséntese y brevemente. Alfonso Aredo, estudiante. I'd like to ask Jerome, what does he think it's the role of all these big companies in artificial intelligence or common intelligence, and what do they expect from it in the future? It's hard. Es difícil imaginar que no vaya a haber grandes empresas. Yo creo que las empresas de tamaño, claro que va a haber muchas empresas y van a desaparecer y otras van a fusionarse y va a haber adquisiciones, fusiones, etcétera. Pero la idea de crear corporaciones que sean cada vez más grandes, yo creo que es inevitable. Es inevitable. La relación de la inteligencia artificial, yo creo que no van a ser grandes si no tienen inteligencia artificial. Así que esa es la relación. Consideremos la competencia, por ejemplo, entre los coches hace unos años. Mirad cuántos tipos de coches había y cuántas empresas de coches y cuántas fusiones y cuántas separaciones y escisiones había, etcétera, etcétera. Imaginaos eso en grandes corporaciones, inteligencia artificial y abarcando todo el mundo. Se volvería muy complejo. Pregunta por aquí. Óscar Eslava, bueno, para lo que importa aquí muchas cosas, pero autor, entre otras cosas. Nice presentation, by the way. Lo ha barrido un poco rápidamente al principio de la exposición, pero yo creo que es una cuestión clave porque puede afectar más bien negativamente sobre todo el resto del planteamiento, la cuestión medioambiental. Que el mundo es un sistema cerrado con recursos limitados, donde si no entramos ya a pensar seriamente en un decrecimiento sobre todo de los consumos o en empezar a cerrar ciclos, todo el resto de las proyecciones y de los planes para una renta básica, para una robotización y demás, pueden darse de bruces con la realidad de recursos muy limitados que son esenciales para la vida, por los que puede haber una competencia feroz. ¿Cómo están estudiando eso? Sí, yo tuve el placer de publicar sobre el calentamiento global en 1973. ¿Cuánta gente había leído antes de 1973 sobre el calentamiento global? Así que, bueno, hacedme caso. Yo llevo mucho tiempo revisando y vigilando esta cuestión. Las predicciones prácticamente han subestimado el problema, nunca lo han sobreestimado, casi siempre lo han subestimado. Así que mi actitud es siempre la de sobre reaccionar, porque siempre estamos infraprediciendo. Así que, ¿cuánta gente, yo diría, cuántos de vosotros saben que la industria de la producción analógica produce más gases de efecto invernadero que la industria de los transportes? ¿Cuántos lo sabían? Ahora lo sabéis, y si no me creéis, haced una búsqueda en Google y lo vais a ver. Eso es una cosa que me encanta de la nueva generación, que todo lo comprueban mientras estás hablando. Eso me encanta, porque entonces puedo pasar a lo siguiente, ¿no? A la siguiente cosa importante, no nos quedemos discutiendo en una. Si vamos a la FAO, a la Food and Agricultural Organization, la Organización de Alimentación, gases de efecto invernadero 2006 y un estudio. Y ahí lo vais a ver, hay unos porcentajes ahí, pero pensad, ¿cuántos conferencias medioambientales se han celebrado en el mundo donde el principal plato era carne? Nosotros sabemos que podemos crear carne con material genético. Así que si sabemos que podemos utilizar la riviera, las costas que hay, las zonas pobres, que las podemos hacer canales, podemos irrigar y con esas aguas que no son aguas, no es agua potable, no nos tenemos que preocupar por las sequías, etcétera, y podemos alimentar esa carne, digamos, sin tener que tener animales. Esas son solamente dos ideas, una manera de producir la carne sin animales. Yo creo que es una forma de poco a poco ir haciendo progresos. Luego, en segundo lugar, tenemos que eliminar ese CO2 y algunos otros gases de efecto invernadero, porque estamos
en 400 partes por millón. El mundo con 450 ya dejaría de ser sostenible. La respuesta no puede ser política, porque a la naturaleza no le importa las respuestas políticas, no le importa la política, no conoció esa palabra nunca. Así que vamos a tener que hacernos una idea de cómo crear sistemas artificiales, plantas artificiales, porque la gente habla de plantar muchos árboles. Sí, está bien, pero todo eso requiere mucha agua. Si vamos a tener otros 2.000 millones de personas en el mundo y ellos van a tener más ingresos debido a estas 6 grandes ideas que estamos teniendo, ellos van a consumir más potencialmente. Sin embargo, los ingresos generan tecnología, pero ahora la tecnología es más precisa y requiere menos recursos por producto. En segundo lugar, hay una yo tengo acciones de Hewlett Packard, pero Hewlett Packard tiene una impresora 3D que va a salir que tiene 60.000 nódulos, así de grande, que imprime 30 millones de gotitas al día. Y esto tiene una capacidad industrial. Estamos hablando de crear agua. La precisión de la fabricación que significa menos error, menos reparaciones, menos consumo de recursos. Lo que estamos diciendo es que estamos creando eficiencia a la hora de fabricar cosas. Si estamos pensando en vivir, por ejemplo, en un ciberespacio, nosotros vamos a consumir ese ciberespacio más de lo que consumimos el espacio físico. Nosotros, por ejemplo, soy rico porque tengo un Cadillac, por ejemplo. Podemos decir eso, ¿no? En el futuro, una persona rica va a ser rica porque es interesante. Porque es interesante. ¿No? Hablábamos de crear una reserva. Podemos tener, por ejemplo, una aplicación sobre realidad aumentada y para que alguien pueda entrar ahí y ver quién soy yo aumentado. Podemos resolver los problemas. Si aceptamos sacar cosas de la atmósfera, no empezar a meter más cosas en la atmósfera. Y luego está la bioenergía, porque eso también requiere más agua. La quitamos y la metemos, es mejor que nada, pero mi actitud es todo lo que podamos hacer tenemos que intentar hacerlo. Impuestos al carbono, etcétera. Tenemos que hacerlo todo, las tasas, Tobin, todo. Jerry, nos hemos quedado sin tiempo y todavía tenemos alguna pregunta más, así que una pregunta más solamente, vale. Pues quizá hay una mujer que ya tiene la palabra, así que Jerome de todas formas se va a quedar aquí luego. Que ya lo siento, no tenemos tiempo. Gracias. Mi nombre es Araceli Cabezón y soy socia de una consultora llamada Vesper. Mi pregunta es para los dos. Después de este entorno complejo tan bien descrito, ¿van a diferir mucho las habilidades que necesita un trabajador de una corporación de las que necesita un self-employed? ¿Y cuáles serían las 3 más diferentes que vosotros encontráis? Vale. Brevemente, igual Sergio y Jerome. Ostras, brevemente es complicado. Sí, ya lo sé. Pero bueno, voy a decir así lo primero que se me venga. Creo que van a converger. De hecho, creo que tenemos que ser mucho más creativos para buscarnos la vida dentro de la empresa y fuera de la empresa. Yo antes era una intrapreneur, todos los trabajos que he tenido me los he ido montando yo y proponiendo y levantando cositas, y ahora creo que la innovación tiene más sentido, es más orgánica y más rápida fuera de la empresa. Entonces tengo mi propia startup que viene sin legacies y así podemos seguir montando cositas. Entonces combino los dos, normalmente combino el trabajo más la startup para ir haciendo un poquito de todo, ¿no? Porque creo que tenemos que estar mucho más despiertos y mucho más centrados en tener impacto, menos en la rutina. Por cierto, la rutina es lo que va a disrumpir las máquinas lo primero. Entonces tenemos que estar pensando todo el rato cómo hacer cosas que no tienen rutina y que están en nuestro neocórtex, no en nuestra huella digital. Todo lo que está en la huella digital, máquina. Las 3, pues nada, emprendimiento, muchas ganas y flexibilidad. Venga, muchas gracias, Jerome. The 3 critical skills. Las 3 habilidades clave, Jerome. Yo estoy de acuerdo. Eso sí que fue rápido.
No, yo creo que pensemos en cómo podemos ganarnos la vida siendo tu sueño, lo que tengas en tus sueños para el futuro. Hazte esta pregunta y cambia de idea cada día. Mi sueño, por ejemplo, es convertir a la gente a las ideas del futuro, a las nuevas ideas. ¿Estoy dormido? ¿Estoy despierto? No lo sé. ¿Estoy en un hotel o es realidad? Estoy cumpliendo mi sueño, en realidad. Los mejores emprendedores te van a decir que solamente hicieron seguir su pasión, asumir riesgos. Podemos reducir el riesgo gracias a estas nuevas tecnologías y estas cosas que van a poder hacer el trabajo por nosotros. Pero, ¿cuál es el sueño que tú tienes sobre ti misma? ¿Cómo conectas? Así que de manera que puedas ganarte la vida con esas cosas. Esa es la idea. Y hay un futuro muy interesante y muy agradable. Imagínate, 9.000 millones de personas siendo quien ellas quieren ser. Podrías estar ocupadísima siendo quien tú quieres ser. No tienes tiempo para darle la pelma a nadie, para molestar a nadie en el trabajo. Bueno, muchas gracias, Jerome. Que nos reinventemos todos los días, bueno, pues muchísimas gracias por esta buena participación. Ahora tendremos tiempo también hacer el resto de preguntas directamente a los ponentes, y me gustaría cerrar este encuentro pidiéndoles un fuerte aplauso para estos dos excelentes ponentes.